Buenas, hoy les vamos a presentar nuestro proyecto de redes, que bueno, mi nombre es David Predena con mi compañero Benjamín Riquelme. Y bueno, este proyecto se trata de que nosotros nos encargamos de crear una solución de automatización híbrida donde creamos un túnel del router 1 Cisco al router MikroTik por una ICVPN. También creamos una ICP por el router 2 que se encarga de simular internet por rutas estáticas. ¿Y cuáles son los requerimientos que nos encargamos? Fue el CCH que se encarga de los equipos Cisco, el API REST que se encarga del MikroTik y el Docker que se encarga de todo. Y el OVP como el Docker están en la misma red y también el Docker se encarga de automatizar por, por la parte del switch. Como mencioné, y también todos los routers están en la misma IP de gestión. Bueno, acto siguiente vamos a explicar un poco el repositorio o el programa en sí. Vamos a hablar un poco sobre la estructura de cómo se conforma nuestro repositorio. En este caso podemos ver a app.py que está fuera de la carpeta src. Y para verlo mejor aquí, vamos aquí están los códigos. Entonces nosotros vamos a ver a.py primero y podemos ver aquí. Ahí está. Bueno, a.py es el punto de entrada de los programas que principalmente es el que coordina toda la automatización dentro de src. Hay diferentes archivos dentro de la carpeta de src y para más que nada para que tenga un mejor orden y para cumplir con unas buenas prácticas. Primero hablaremos de app.py y bueno, como ya lo mencioné, app.py es el que en pocas palabras orquesta el flujo de los demás archivos y primero opera los routers que estén disponibles, o sea que tiene un pequeño delay para esperar a que los routers estén listos para configurarlos y luego ejecuta las configuraciones en el orden que está aquí. Bueno, primero empezamos por el router 2, que como ya se mencionó es el ISP. Seguimos con el R1, que va a ser el encargado para el VPN. Y por último, el router 3, que ya es el API REST. Bueno, como ya se mencionó, API app.py no configura directamente, pero es el que delega esa función o esa tarea a los otros módulos. Continuamos con el archivo de router.py. Bueno, podemos ver aquí que hay demasiado, demasiado código. Pero en resumen, este archivo contiene la clase que ya se vio aquí en app.py, que sería router manager, que se encarga de conectarse por SSH a los routers y usando NetMiko, que NetMiko es el encargado, por así decirlo, o hace la función para conectarse a SSH a través, o sea, hacia los routers. Podemos ver las configuraciones que se ven aquí, las direcciones IP de la interfase, las rutas. Bueno, aquí este ya es del router 1, en el orden que se vio anteriormente. Primero empezamos por el router 2, el router 1. Pues aquí podemos ver la configuración de IPsec dentro del router 1. El tema del túnel y todo eso. Continuamos con el archivo de API REST y aquí en cambio en vez de usar NetMiko usamos request. ¿Por qué usamos request? Porque el MikroTik no utiliza SSH, sino que nos conectamos a través de él gracias a HTTP. ¿Okay? En este módulo hace que, bueno, principalmente es para que puedas interactuar con la API REST, el MikroTik, creando, bueno, son tres cosas que crea. Son el peer IPsec,
el identity y el policy. Más que nada son herramientas que logran crear una conectividad. ¿Ok? En pocas palabras, el peer sería la entidad o dispositivo remoto con el que se comunican los dispositivos, el dispositivo local para establecer una comunicación, como ya lo mencioné. El identity es como un nombre único que tiene el MikroTik para que está dentro de la red. Y el policy son más que nada políticas de usuario, enrutamiento para poder entrar, es como para autenticarse. Y eso, después ahora seguimos con el Dockerfile. Podemos ver que aquí está descarga los requirements que vendrán a hacer esto, como ya se mencionó en el micro request, y este no lo mencioné, pero no es tan relevante. Y aquí se ve el cómo se entra, ok. Y le pedimos, o sea, se pone la IP esta para que pues esté dentro de la misma red de los routers para que puedan interactuar o para que el Docker pueda activar el script. Se me olvidó mencionar también config.py, que esto más que nada son las credenciales y direcciones IP. ¿Por qué está en otro archivo? Porque así se puede modificar la topología sin tener que tocar la lógica del programa. Acto siguiente vamos a demostrar o vamos a explicar más o menos el tema de las funciones del script y cómo funciona, cómo se ejecuta, las configuraciones previas que hay que hacer para que el script funcione. Y bueno, la configuración previa a eso, que no se la no la mostré, no la mostraré para que no se haga tan largo. Bueno, principalmente modificar el tema de la interfase, por donde va a pasar las rutas, o sea, por donde va a pasar el script, ¿cierto? Recordar que tiene que estar dentro de la misma red para que ésta pueda comunicarse con los routers. Y por último, ya más que nada, solamente habilitar SSH en router 1 y router 2. Aquí, ¿verdad? Y aquí en el MikroTik, bueno, si ponen la IP de gestión, que es la de aquí, en el Ether 0, o sea, en el Ether 1, eh, el tema del usuario y la contraseña y activar el API REST. Sí, exacto, eso. Así que cuando volvamos ya va a estar configurado para que no sea más largo. Tenemos el entorno preparado, tenemos ya las configuraciones de los routers listas en el router 1, router 2 y en el MikroTik. Aquí para mejor eficiencia tengo los comandos para verificar que todo está en lo correcto y además vamos a mostrar una captura de tráfico con respecto al túnel. Okay, entonces empezamos, vamos a iniciar el contenedor. Vamos a iniciar el contenedor aquí. Como se pide en el documento, vamos a hacer en vivo. Está haciendo las configuraciones. No es tan limpio la verdad como me gustaría, pero es el resultado que se obtuvo. Y bueno, aquí como podemos observar se configuraron en el router 2. Como podemos ver aquí, conectando al router 2, se crea la configuración de R1, sede central. Podemos ver las configuraciones que se hicieron. Con respecto a lo del túnel, aquí se puede ver aquí. Y bueno, finalmente lo de MikroTik, que MikroTik me dio un poco más de problemas, pero todo está ok. El IPC configurado. Y vamos a comprobar que todo esté bien configurado. Bueno, como primera demostración, bueno, aquí se puede ver cómo después de ejecutar el script, se hicieron estas configuraciones.
Aquí podemos ver, viendo la dirección IP de la interfase, podemos ver que se configuraron estas de aquí y se creó la red que vamos a utilizar para el túnel. Vamos a ir con el router número 2 y se puede observar cómo se crearon las dos direcciones IP en las dos interfaces que se requieren según el documento. Y en el MikroTik también lo mismo. Aquí incluso se puede ver la dirección IP que vamos a utilizar para el tema del túnel. Sigue de esto vamos a ver las rutas de R1 y el MikroTik. Aquí podemos observar, y si se ve mejor, se puede observar cómo hay cómo están las rutas puestas. Exactamente aquí. Uy, no veo bien ahí. Se puede ver cómo están configuradas las rutas. También en el MikroTik, aquí mismo. ¿Ok? Ahora vamos a comprobar el estado del IPsec en el R1 y podemos ver que está bien configurado. Bueno, podemos ver el cripto ISAKMP Policy, también utilizando el cripto IPsec y por último el running config de section crypto. Y podemos ver que está todo bien. Seguido de esto vamos a ver lo mencionado ya de las políticas de MikroTik para poder, para que ver si se configura bien lo del FIR, el Identity y el Policy. Bueno, aquí está ya la configuración de lo ya mencionado del FIR, Peer Identity y el Policy. Incluso podemos ver que ahí está el túnel exactamente. Ahí se ve el de destino y el de salida. Entonces podemos, ya por último ahora vamos a levantar el túnel y ver el estado del túnel aquí mismo, aquí en vivo. ¿Para qué vamos a hacer un corte? Aquí, copiar. Y vamos a ver cómo funciona. Un éxito rotundo, 5 de 5, todo perfecto en el túnel. Y vamos a ver el estado del túnel ahora mismo. Y hay que ver exactamente, aquí está el túnel. Salida y el destino. Perfecto. Ahora vamos a hacer la captura del tráfico para demostrar o mostrar más visualmente cómo va el tráfico del túnel. Aquí mismo. A hacer el ping. Y aquí está. Perfecto. Ahí está. Podemos ver la salida y el destino del túnel. Bueno, eso sería todo hasta el momento. Se puede concluir que bueno, más que nada con el script ya se configura la gran mayoría de las cosas y aquí solamente uno tiene que configurar con respecto a las interfaces OOB para que el script pueda interactuar con los routers y pueda realizar la automatización. Muchas gracias.